Hola, buenos días. Soy la doctora Karina Conde Francisco, residente de tercer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Y dando continuidad con el módulo de aparato digestivo, el día de hoy voy a hablarles sobre abdomen agudo. Dentro de los temas a abordar serán los siguientes: obstrucción intestinal, apendicitis aguda, vólvulos, trauma enfocada FAST, neumoperitoneo y neumatosis intestinal. Dentro de los objetivos de esta revisión es que el médico residente tenga la capacidad de identificar las causas más comunes de dolor abdominal agudo y su expresión radiológica, que pueda identificar qué método es el idóneo para cada una de las entidades nosológicas y cuáles son los datos radiográficos más importantes para cada una de ellas. Iniciando con abdomen agudo, este es un síndrome clínico que va a englobar cualquier tipo de dolor abdominal con instauración reciente y repercusión en el estado general, que va a requerir un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que sea susceptible a tratamiento quirúrgico urgente. El abdomen agudo abarca diversas causas potenciales, desde problemas gastrointestinales y genitourinarios hasta afecciones vasculares e infecciosas. Los médicos deben obtener una historia clínica detallada y realizar una exploración física exhaustiva, realizar estudios de imagen y obtener resultados de laboratorio para identificar la etiología subyacente y orientar con precisión el tratamiento adecuado. Hablando ya sobre la epidemiología en Estados Unidos, el dolor abdominal es responsable del 7 y 10% de las visitas a urgencias y representa entre 5 y 10 millones de consultas de pacientes al año. Casi el 9% de todas las visitas pediátricas de atención primaria se deben a dolor abdominal agudo. Este también representa el 14% de los pacientes que presentan dolor abdominal no traumático. La incidencia de abdomen agudo es mayor en hombres que en mujeres, con una incidencia del 62 y 37% respectivamente. En adultos, la afección es más frecuente entre los 25 y 28 años, siendo la apendicitis, la colecistitis y la pancreatitis aguda las causas más comunes. En población pediátrica, y la etiología más común de abdomen agudo varía de acuerdo a la edad. En lactantes, la hernia inguinal encarcelada y la invaginación intestinal son las causas más comunes, mientras que la apendicitis aguda es la más prevalente en niños mayores de 1 año. La incidencia de abdomen agudo es mayor en hombres que en mujeres, con una incidencia del 62% y 37% respectivamente. En adultos, la afección es más frecuente entre los 25 y 28 años, siendo apendicitis, la colecistitis aguda y la pancreatitis las causas más comunes. En la población pediátrica, la etiología más común de abdomen agudo varía según la edad. En lactantes, la hernia inguinal encarcelada y la invaginación intestinal son las causas más comunes, mientras que la apendicitis es la causa más común en los niños mayores de 1 año. En México comprende aproximadamente 30% del total de las consultas de urgencias y constituye entre el 13 y 40% de todas las emergencias posiblemente quirúrgicas, cuando se trata de dolor abdominal agudo no específico. Se estima que el 50% de los casos de dolor abdominal agudo requieren hospitalización y entre el 30 y 40% cirugía. Al ingreso hospitalario, cerca del 40% se diagnostican de forma errónea, por lo que su mortalidad global es del 10% y se eleva al 20% si el paciente requiere cirugía de urgencia. Para poder orientar la etiología del abdomen agudo, es necesario identificar el tipo de dolor que experimenta el paciente. El dolor visceral se debe a receptores que se localizan en las superficies serosas del mesenterio, el músculo intestinal y la mucosa de las vísceras huecas. El estiramiento es el principal estímulo implicado en la percepción del dolor visceral. Sin embargo, otros estímulos mecánicos y químicos como la tensión, distensión, contracción, tracción, compresión, torsión y la isquemia estimulan estos receptores. Las fibras C amielínicas que penetran en la médula espinal bilateralmente a múltiples niveles transmiten el dolor visceral, que en los pacientes suelen describir como sordo, mal localizado y percibido en la línea media. En cuanto al dolor de tipo somático, que se debe a los receptores ubicados en el peritoneo parietal, el músculo y la piel se activan por inflamación, estiramiento o desgarro.
Estas señales de dolor se transmiten mediante fibras A mielinizadas a ganglios específicos de la raíz dorsal. Los pacientes suelen describir el dolor somatoparietal como una sensación aguda más intensa y más localizada que el dolor visceral. En cuanto al dolor referido, se produce debido a la convergencia de neuronas aferentes de diferentes áreas a nivel compartido de la médula espinal. Cuando estas señales de dolor visceral y somático convergen, la sensación de dolor visceral es difícil de distinguir de las señales más comunes que surgen de los receptores somáticos. Como resultado, se atribuye el dolor a las regiones somáticas más familiares en lugar de a los órganos internos. Ejemplos más comunes son el dolor debido a la isquemia cardíaca, que se siente en cuello, hombro y a lo largo del brazo izquierdo, y la colecistitis, que se siente en la escápula izquierda. En cuanto a la etiología del dolor, lo podemos dividir en causas intraperitoneales y causas extraperitoneales. En términos generales, las causas intraperitoneales incluyen las causas por procesos inflamatorios que pudieran ser causados por apendicitis, peritonitis, colecistitis o diverticulitis. En cuanto a las causas oclusivas, en la cual podemos englobar todas aquellas que sean debidas a algún tumor o algún proceso obstructivo, y la de tipo isquémica debido a isquemia mesentérica o como una complicación de la oclusión intestinal. Y finalmente la etiología traumática, en la que podemos englobar el trauma abierto o cerrado y su complicación en hemoperitoneo, en el cual se puede incluir el embarazo ectópico roto, rotura de un aneurisma o aorta e incluso la rotura de vaso o hígado. En cuanto a las causas extraperitoneales, podemos incluir todas aquellas que se originan ya sea en el tórax, en el aparato genitourinario, metabólicas o neurogénicas, como por ejemplo la neumonía, embolia, infarto agudo al miocardio, pielonefritis, cetoacidosis diabética o herpes zóster. La sensibilidad de los estudios diagnósticos en cuanto a la detección de la causa de un abdomen agudo será para la radiografía convencional del 53%, en cuanto al ultrasonido del 65 al 83% y la tomografía computarizada del 95%. La sensibilidad de los estudios diagnósticos va a depender de la capacidad de cada uno de ellos en poder identificar la presencia de líquido libre, tal como lo tenemos en la primera imagen, que corresponde a una radiografía de abdomen en decúbito supino anteroposterior, en la cual se identifica la presencia de aumento en la radiopacidad de forma difusa. En la siguiente imagen tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual se identifica a nivel del fondo de saco la presencia de contenido anecoico de distribución difusa con presencia de asas intestinales en el interior. Cabe mencionar que el ultrasonido tiene la capacidad de detectar líquido libre hasta por lo menos 1 mililitro. En la siguiente imagen tenemos una tomografía en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se identifica una imagen isodensa a líquido de distribución difusa asociada a disminución del tamaño hepático de contorno irregular. Todas estas imágenes en relación a un paciente con cirrosis hepática y ascitis. Hay que mencionar también que este tipo de estudios van a disminuir su sensibilidad en relación a la capacidad que tengan para poder detectar líquido libre en etapas tempranas de la enfermedad. Iniciando con obstrucción intestinal, el cual se define como un síndrome causado por la interrupción completa y persistente del contenido en un punto a lo largo del tracto digestivo, va a ocupar el 20% de abdómenes agudos en urgencia, 7% de los pacientes con dolor abdominal tendrán un cuadro oclusivo y va a ser más frecuentemente en intestino delgado en el 80% de los casos y en colon en el 15%. La tasa de mortalidad va hasta del 60%. Para hablar de la clasificación, se va a dividir de acuerdo a su localización, como alta, media y baja. La obstrucción alta va a incluir lo que es esófago, estómago y duodeno hasta la válvula ileocecal, mientras que la media irá desde la válvula ileocecal hasta el ángulo de Treitz, incluyendo yeyuno e ilion, y la baja irá desde la válvula ileocecal hasta el ano o recto.
El ilio es una entidad que denota una falla del movimiento hacia adelante del contenido intestinal debido a una falla funcional o mecánica. Lo vamos a dividir en oclusivo y no oclusivo. El oclusivo va a ser el impedimento para el paso del contenido intestinal debido a cualquier causa mecánica, mientras que el no oclusivo es el impedimento del paso del contenido intestinal por ausencia del peristaltismo. Para que podamos entender el concepto de hilo oclusivo y no oclusivo, hay que entender que se trata de lo siguiente. El hilo no oclusivo va a consistir en la presencia de aire a nivel central, es decir, a nivel de intestino delgado, y además vamos a encontrar aire a nivel de intestino grueso, ya sea colon ascendente, transverso o descendente, e incluso podemos encontrar a nivel del recto o sigmoides. En este caso, no vamos a encontrar niveles hidroaéreos, pueden aparecer en algunas situaciones específicas, incluso pueden ser en número de 2, no mayor, y en el caso de que tengamos un hilo oclusivo, nos vamos a referir a la presencia o persistencia de aire a nivel del intestino delgado central, el cual lo vamos a poder distinguir por la morfología y ausencia de gas distal, es decir, no vamos a poder encontrar gas a nivel de colon ascendente, transverso, descendente o sigmoides, además de que en este caso se puede asociar a la presencia de niveles hidroaéreos. El hilio no oclusivo lo vamos a dividir asimismo en adinámico, espástico y vascular. Las causas más frecuentes del hilo adinámico van a ser posquirúrgicas, peritonitis, compromiso medular, metabólicas, diabetes mellitus o isquemia. En cuanto al espástico, las causas más comunes es por intoxicación por metales pesados o porfirias, y vascular por embolismo arterial y trombosis venosa. En cuanto al hilo oclusivo, lo vamos a poder dividir en tres causas principales, ya sea extraluminal, parietal o intraluminal. De causa extraluminal pudiera ser la presencia de adherencias, en este caso a nivel de intestino delgado, lo cual va a ser en mayor porcentaje en el 75% de los casos. En el caso de causa parietal, que ocurre debido a la presencia de tumores a nivel del colon, de causa intraluminal, puede ser diversa, en la mayor parte de los casos es por impactación fecal. Otra clasificación es de asa cerrada y asa abierta. La obstrucción intestinal de asa cerrada se produce cuando la obstrucción lleva a la acumulación de líquidos y aire en un asa en sentido proximal y distal de drenar su contenido, mientras que la obstrucción de asa abierta no existe ningún elemento que interfiera en el tránsito intestinal de las asas proximales a la oclusión, por lo que el contenido drena a las asas adyacentes y por lo tanto no se produce hipertensión dentro del asa. Otra clasificación es la clasificación completa, en la cual va a haber un impedimento en el paso del tránsito intestinal de un punto a otro, y la oclusión parcial va a haber un paso filiforme del contenido intestinal. Otra clasificación es la oclusión simple, en la cual no hay compromiso en la vascularización intestinal, mientras que la oclusión estrangulada vamos a ver cambios o compromiso en la vascularización de la irrigación intestinal. En la mayoría de las obstrucciones de asa cerrada ocurren las hernias encarceladas o vólvulos. Hablando de la fisiopatología, vamos a ver que todo va a iniciar desde una ausencia en la motilidad intestinal que nos va a llevar a un acúmulo de gas y de líquido. Esto a su vez va a aumentar la presión intraabdominal, lo cual nos va a llevar a un edema y éstasis venosa y puede provocar el riesgo de isquemia y riesgo de perforación a nivel intestinal. El cuadro clínico puede ser inespecífico. Iniciar desde dolor, distensión abdominal, incluir vómitos de contenido alimentario, bilioso o fecaloide. Puede haber ausencia de emisión de gases y heces y peristalsis ausente o de lucha. En algunos casos, los pacientes pueden cursar con un choque séptico. La radiografía convencional de abdomen sigue siendo el examen inicial en estos pacientes debido a su amplia disponibilidad y su costo relativamente bajo.
Sin embargo, las radiografías son diagnósticas solo en el 50 al 60% de los casos. Los datos que vamos a encontrar en una radiografía bipedestación serán niveles hidroaéreos. En este caso, un patrón en escalera nos va a orientar hacia una causa oclusiva y un patrón aleatorio en una no oclusiva. En decúbito supino vamos a tener un grado de dilatación variable. En el caso del intestino delgado, un diámetro mayor a 30 milímetros, colon más de 60 milímetros, ciego más de 90 milímetros nos orientarán hacia una posible obstrucción intestinal y la ausencia de gas en el recto. Aquí tenemos dos radiografías de abdomen en decúbito supino correspondientes a un paciente masculino de 69 años de edad, quien inició con dolor intenso de 2 a 3 horas de evolución con presencia de náuseas y vómitos. Como datos positivos podemos observar en la primera imagen de la izquierda la presencia de dilatación de asas de ilion y yeyuno en una disposición central con ausencia de aire en intestino grueso. En hipocondrio derecho se observa una asa dilatada con forma de U y pérdida de los pliegues del patrón mucoso. En la siguiente imagen tenemos una radiografía en bipedestación en la cual se identifica la presencia de múltiples niveles hidroaéreos en relación en patrón en escalera y la persistencia de asa centinela. Tenemos dos radiografías de un paciente masculino de 76 años de edad que acude por dolor abdominal periumbilical intermitente con estreñimiento de 48 horas de evolución, sin presencia de vómitos. A la exploración física el paciente presentó dolor a la palpación de abdomen y ruidos metálicos. En la primera imagen, que corresponde a una radiografía de abdomen en decúbito supino, en la cual se puede evidenciar la presencia de dilatación a nivel de intestino grueso a más de 9 centímetros en su diámetro transverso. En la siguiente imagen, que corresponde a una radiografía en bipedestación, se evidencia la presencia de niveles hidroaéreos con asa centinela y persistencia de la dilatación del segmento colónico. En este paciente se llegó al diagnóstico de una obstrucción intestinal a nivel del colon secundario a una neoplasia. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 85% para el diagnóstico de ilio y los datos que vamos a encontrar va a ser una disminución en la motilidad, asas dilatadas, un diámetro mayor de 3 centímetros, engrosamiento mural, líquido libre o ausencia de señal Doppler en el caso de isquemia. Tal como tenemos en esta imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo a nivel del intestino delgado, en la cual podemos ver engrosamiento de la pared del intestino, lo cual nos da el signo de las teclas. La tomografía computada será nuestro gold estándar para la detección de oclusión intestinal. Vamos a poder detectar un punto de transición, la causa de la misma y la presencia de complicaciones asociadas. En la detección de la oclusión completa va a tener una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%. En el caso de oclusión parcial tendrá una menor sensibilidad correspondiente al 64% y una especificidad del 80%. Como signos vamos a encontrar la presencia de asas de intestino delgado dilatadas mayores a 2.5 o de intestino grueso mayor a 8 centímetros y las distales colapsadas. Un área de transición entre las asas dilatadas y las colapsadas, el signo del remolino dado por la convergencia y rotación de los vasos mesentéricos en el sitio de la obstrucción y el signo de heces en el intestino delgado que indica aproximadamente el nivel de la obstrucción. En este caso tenemos una tomografía en adquisición transversal con administración de medios de contraste intravenoso y oral neutro, en la cual vemos una zona de transición a nivel del intestino delgado en mi abdomen izquierdo. En cuanto al signo del collar de perlas, va a representar pequeñas cantidades de aire atrapado en las válvulas conniventes del intestino delgado, predominantemente lleno de líquido. Se presenta en la obstrucción mecánica del intestino delgado, aunque rara vez también se puede observar en hilo paralítico o en gastroenteritis, tal como lo podemos observar en la primera imagen esquemática superior. En la siguiente imagen se observa una magnificación de una radiografía de abdomen en decúbito supino en la cual se identifica la presencia de múltiples imágenes radiotransparentes en disposición afilada, lo cual corresponde a este signo.
Y en la imagen inferior izquierda tenemos una tomografía de abdomen en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso y lateral a ella una magnificación de la misma en la cual se identifica en ilion la presencia de imágenes radio redondeadas en disposición afilada, intraluminales e isodensas a aire en relación a este signo. El signo del pico se va a determinar identificando un cambio en el calibre entre las asas del intestino proximal dilatado y las asas distales colapsadas. Aquí tenemos una imagen de reconstrucción coronal con administración de medios de contraste intravenoso en la cual vamos a observar la presencia de una dilatación proximal con presencia de fecalización, posteriormente disminución de su diámetro transverso con la presencia del signo de pico en relación a un vólvulo cecal. El signo de grano de café va a corresponder a una estrangulación que provoca obstrucción simultánea a dos niveles, asa cerrada y asa afecta, llena de aire y doblada sobre sí misma, que adquiere el aspecto de un grano de café con una banda central densa que corresponde a las paredes opuestas del asa estrangulada. La primera imagen del lado izquierdo corresponde a una radiografía de abdomen en bipedestación en la que como dato positivo encontramos la dilatación de intestino grueso en todos sus segmentos, asociado a múltiples niveles hidroaéreos señalados con las flechas amarillas. A nivel central se identifica un asa de intestino rotada y plegada sobre sí misma. Además, el aumento de la radiopacidad de los bordes del intestino en relación a edema, dando el característico signo de grano de café. En la siguiente imagen tenemos una tomografía de abdomen en reconstrucción coronal con administración de medio de contraste, en la cual se identifica la presencia de dilatación de todo el colon, edema de la pared y a nivel de sigmoides se observa el plegamiento sobre su eje mesenteroaxial, originando el signo ya comentado. Y por último, la imagen de la derecha, que corresponde a una reconstrucción volumétrica con protocolo para colotomografía, en la cual se identifica el vólvulo sigmoideo. Hablando del signo en migas de pan, se refiere a la presencia de burbujas de gas dentro del intestino delgado que es indicativo de anormalidad. Con frecuencia se debe al enlentecimiento del tránsito intestinal, digestión incompleta del contenido digestivo, sobrecrecimiento bacteriano y aumento en la absorción de agua. En la siguiente imagen tenemos una tomografía de abdomen con medio de contraste en reconstrucción coronal y magnificación a nivel del intestino delgado, en la cual se identifica la presencia de múltiples corpúsculos aéreos intraluminales mezclados con material de residuo en relación al signo de migas de pan. Adyacente a este signo también podemos observar la zona de estenosis marcada con la flecha amarilla, la cual corresponde a un vólvulo de intestino delgado. Aquí tenemos el signo típico de la diana, el cual va a estar producido por el edema de la submucosa y los cambios inflamatorios murales asociados a la obstrucción. En la invaginación intestinal este signo viene determinado por la presencia de grasa mesentérica interpuesta entre las paredes intestinales de las heces implicadas en la invaginación. En esta diapositiva tenemos en la parte inferior izquierda la imagen de una tomografía en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se observa la presencia de edema de la submucosa adyacente a la pared del intestino, se observa cambios asociados a la grasa mesentérica. El signo de remolino va a corresponder a la distorsión vascular con vasos y tractos dispuestos en remolino, y ocurre cuando un asa intestinal rota alrededor de un punto fijo de obstrucción, provocando la torsión del mesenterio a lo largo del eje de rotación, tal como lo vemos en estas imágenes de tomografía de abdomen, en la cual vemos en la primera imagen una adquisición transversal con medio de contraste intravenoso, en la cual, señalado con la punta de flecha roja, se observa la rotación de los vasos mesentéricos y adyacente a estos la rotación propia del intestino delgado en relación a un vólvulo de intestino delgado. A su vez, en la reconstrucción coronal se evidencian nuevamente los mismos signos.
A continuación hablaremos de apendicitis aguda, que es una inflamación aguda del apéndice debido a la oclusión de su luz y una infección consiguiente. Va a ser la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. La epidemiología en México corresponde a un 47.7% de todos los padecimientos quirúrgicos de urgencia y con una incidencia de 1.5 a 1.9 por cada 1000 habitantes. El pico de incidencia de esta enfermedad va a ser entre los 10 y 30 años, va a ser igual en hombres y mujeres, va a tener un riesgo global del 7 al 10%, predomina en países occidentales y la prevalencia es del 47 al 79%. En cuanto a la anatomía del apéndice, sabemos que pertenece al ciego. Va a ser parte de la submucosa que presentan los folículos linfoides, aproximadamente 200. Este número va a ser mayor en pacientes entre 30 y 10 años. El diámetro longitudinal varía hasta 30 centímetros, en promedio puede ir de entre 5 y 10 centímetros. El diámetro transverso va desde 0.5 a 1 centímetro y va a estar irrigado por la arteria pendicular, rama de la arteria ileocólica, y va a ser drenado por la vena pendicular que drena a la vena ileocólica que desemboca a su vez en la vena mesentérica superior. En cuanto a su localización, la localización más frecuente va a ser la retrocecal en un 65%, mientras que la periileal va a ser en un 1% y postileal en 0.5%. En cuanto a la etiología, sabemos que se va a deber a una obstrucción de su luz. La obstrucción de su luz puede deberse a diferentes factores. En un 33% se va a deber a la presencia de un fecalito, en el 60% a hipertrofia del tejido linfoide, en menos del 5% por impactación de bario o la presencia de semillas y parásitos, y en un 2% la presencia de tumores. La fisiopatología de la apendicitis se inicia desde el punto en el que aparece una obstrucción a nivel del lumen apendicular. Posteriormente hay un aumento en la secreción de moco que favorece un crecimiento bacteriano. Hay un aumento en la distensión luminal y aumento en la presión intraluminal. Y por último, una obstrucción del flujo linfático y venoso que se va a traducir en edema. Si el proceso inflamatorio continúa, va a continuar la necrosis de la pared, posteriormente traslocación bacteriana y finalmente una perforación o absceso que puede complicarse hacia una peritonitis local. El cuadro clínico se va a caracterizar por un dolor que aumenta de 12 a 24 horas, la presencia de anorexia en el 90% de los pacientes adultos, 50% en pacientes pediátricos, náuseas, vómito, fiebre y taquicardia. Algunos datos que se van a encontrar en la exploración física puede ser el punto de McBurney, el cual va a estar situado a 1/3 de la distancia de la línea media que conecta la espina ilíaca anterior y superior con el ombligo. Se han documentado múltiples puntos dolorosos, los cuales no comentaremos en este momento, sin embargo vale la pena recordarlos. En cuanto a los laboratorios, se va a caracterizar por la presencia de leucocitosis entre 10 a 18.000 con predominio de polimorfonucleares. El examen general de orina puede tener la presencia de cetonas y si se realiza una proteína C reactiva puede salir elevada. La proteína amiloide A sérica también puede ser positiva en estos casos. Para poder llegar a un diagnóstico más preciso, es importante e indispensable hacer una adecuada historia clínica y una exploración física, ya que son determinantes para poder detectar la presencia o no de apendicitis. Para ello también nos puede ayudar la escala de Alvarado, la cual nos va a detectar ciertos puntos que nos pueden orientar hacia la presencia o probabilidad de apendicitis o no. Se va a caracterizar por 3 parámetros específicos: la presencia de síntomas, como sería la migración del dolor, anorexia, náuseas y vómito, signos como dolor en el cuadrante inferior derecho, rebote positivo o fiebre,
y signos de laboratorio, como son leucocitosis con desviación a la izquierda de neutrófilos. En total, va a ser un puntaje total de 10 puntos. En el caso de que todos sean positivos, va a haber un alto riesgo o alta probabilidad de que sea una apendicitis. Si tenemos un puntaje entre 5 y 7 puntos, el riesgo es intermedio, por lo que será necesario la hospitalización y además estudios de imagen complementarios. En el caso de que tengamos un puntaje entre 0 a 4 puntos, el riesgo es bajo, por lo que sería necesario realizar una minuciosa exploración física para determinar la causa del dolor. Esta escala de Alvarado va a tener una sensibilidad del 68% y una especificidad de 87.9%. En cuanto al diagnóstico por imagen, tenemos que la radiografía va a tener una sensibilidad hasta 0% y una especificidad de 40%, por lo que puede ser muy vago. Es importante siempre, como se menciona al inicio, que siempre se tenga que relacionar con una adecuada exploración física, asociado a niveles de laboratorio. Vamos a tener aquí algunos signos directos. En este caso, la presencia de un apendiculito, lo cual va a ser entre un 5 y 14%, nos va a orientar a la presencia de una apendicitis, así también como la presencia de un neumoapéndice, lo cual, si detectamos esto, lo más probable es que sí exista una apendicitis. Otros signos indirectos que también podemos encontrar va a ser la presencia o borramiento del psoas y bandas preperitoneales, borramiento de la articulación sacroiliaca derecha en un 12 al 33%, esclerosis antiálgica, niveles hidroaéreos en un 40%, hilo reflejo o sea centinela del 51 al 81% y el signo de la carga fecal-secal con una sensibilidad del 97% y especificidad del 85%. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de abdomen en anteroposterior en decúbito supino en la cual se identifican topografía del apéndice, múltiples imágenes radiopacas, densidad calcio en relación a apendiculito. Este dato asociado a la clínica del paciente nos orienta a datos de apendicitis aguda. El ultrasonido va a tener una sensibilidad entre el 60 y 100%, con una especificidad del 80 al 95%. También vamos a tener datos directos e indirectos. Los datos directos va a ser un apéndice mayor de 6 milímetros en su diámetro antero-posterior, un apéndice no compresible y la presencia de apendicolito. En este caso tenemos un ultrasonido en escala de Grises con transductor lineal, en la cual observamos la presencia de un apéndice el cual se está midiendo en un diámetro anteroposterior. En la primera imagen tenemos un diámetro de 7.1 y en la segunda tenemos una imagen en compresión con un diámetro de 7.1, lo cual está demostrando que no hay compresión o disminución en el diámetro anteroposterior del apéndice. Y de igual manera vamos a observar que el diámetro pasa más de 6 milímetros, por lo cual está indicándonos la presencia de apendicitis. En la imagen inferior, en un eje longitudinal al apéndice, se puede identificar una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, la cual corresponde a un apendiculito. Los datos indirectos que vamos a poder identificar por ultrasonido son los siguientes. La presencia de McBurry sonográfico positivo, un aumento en la ecogenicidad de la grasa periapendicular, un aumento en el flujo vascular, líquido libre periapendicular o crecimientos ganglionares. Tal como lo vemos en la imagen de ultrasonido en la parte superior izquierda, en la cual se identifica el apéndice con aplicación de Doppler color y poder con aumento en la vascularidad de su pared. En la imagen superior derecha se observa adyacente al apéndice cambios inflamatorios de la grasa circundante marcada con el asterisco. E inferior a esta imagen se identifica el apéndice distendido marcado con calipers, asociado a una colección líquida a su alrededor secundario a la perforación, marcado con un asterisco. En cuanto a las complicaciones, la perforación es una de las más frecuentes. Es por eso que es importante que podamos identificarlo por medio de ultrasonido. Aquí vamos a encontrar irregularidad de la pared, apendiculito extraluminal, tabicado periapendicular o líquido pélvico que nos orientarán hacia la presencia de un absceso y líquido libre. Por ejemplo, tenemos aquí un ultrasonido en escala de Grises con transductor lineal en el cual
Se observa la disrupción de la pared apendicular y asociado a esta una colección líquida a su alrededor, de contenido hipoecogénico con presencia de detritus en su interior, secundario a una perforación. Aquí tenemos una tomografía en la cual va a ser nuestro estándar de oro en fase venosa. Tendrá una sensibilidad del 94 al 98% y una especificidad mayor al 97%. Los datos que vamos a poder encontrar va a ser un apéndice dilatado, más de 6 milímetros, un realce normal de la pared apendicular, la presencia de un apendiculito, engrosamiento focal de la pared en el extremo ciego y cambios inflamatorios preapendiculares. En esta imagen tenemos una tomografía en adquisición transversal con magnificación, a la cual se le administró doble medio de contraste intravenoso y oral positivo. Podemos observar un engrosamiento de la pared apendicular asociada a la presencia de líquido intraapendicular. Es importante que durante el estudio de tomografía haya una búsqueda intencional sobre el tamaño del apéndice, el engrosamiento de su pared, el realce de su pared y la estriación grasa, si la hubiese, ya que con ello nos va a orientar o nos va a excluir hacia una posible apendicitis. Por ejemplo, si tenemos un apéndice de menos de 6 milímetros o un apéndice completamente llena de gas, nos va a excluir la presencia de apendicitis. Por lo tanto, hay que buscar otras causas de dolor en cuadrante inferior derecho. En el caso de que tengamos un apéndice entre 6 y 10 milímetros sin otros datos en la tomografía, nos puede dar una posible apendicitis, por lo que sería necesario una observación si el paciente es sintomático. En el caso de que tengamos un apéndice entre 6 y 10 milímetros más la presencia de engrosamiento de la pared, más realce de la pared, pero sin estriación grasa, pudiera indicarnos una probable apendicitis y por lo tanto estaría indicada la cirugía. En el caso de un apéndice de más de 10 milímetros o un apéndice entre 6 y 10 milímetros asociado a engrosamiento de la pared, más realce de la pared, más estriación grasa, nos daría una apendicitis definida. Por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico. Es importante que durante el análisis de la tomografía podamos determinar las complicaciones, ya que esto puede cambiar el abordaje quirúrgico del paciente. En este caso, siempre es importante poder identificar la presencia de perforación, absceso o peritonitis. Es esencial para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Los datos que nos van a orientar hacia una necrosis o perforación va a ser la presencia de un apéndice dilatado, discontinuidad de su pared, líquido libre, estriación grasa, apendiculito extraluminal, gas dentro del apéndice, lo cual nos va a orientar hacia una apendicitis gangrenosa. En este caso tenemos una tomografía en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se identifica marcado con una flecha azul el apéndice dilatado. Por otro lado, con la flecha roja podemos evidenciar la discontinuidad de la pared, con la flecha amarilla el líquido libre y con la flecha rosa la presencia de estriación grasa. Aquí contamos con una tomografía de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se identifica con una flecha azul la presencia de líquido de aproximadamente 10.2 cc. En el cuadrante inferior derecho se identifica estriación grasa circundante marcado con una flecha roja y con una flecha amarilla la presencia de una estructura tubular dilatada. Adyacente a esta, la presencia de colección y un defecto de pared focal con una flecha rosa. Todo esto compatible con una apendicitis perforada asociada a un absceso. Es indispensable que durante nuestra búsqueda de complicaciones por apendicitis también tomemos en cuenta la presencia de tumores, tal como se muestra en este ejemplo. Estas imágenes corresponden a una tomografía de abdomen con administración de medio de contraste oral y rectal positivos, en adquisición transversal con reconstrucciones coronales y sagitales. Se muestran con una flecha azul la presencia del apéndice dilatado con paredes gruesas en el cuadrante inferior derecho, que contiene un apendicolito no obstructivo.
Además, la presencia de edema mesentérico circundante marcado con una flecha roja y hay una presencia de un tumor infiltrativo a nivel del ciego marcado con una flecha amarilla que estrecha su luz y obstruye la base del apéndice, lo que resulta en una dilatación. Continuando con el temario, vamos a hablar sobre vólvulos, el cual se define como la torsión o giro del colon alrededor del eje mesentérico. Constituye la tercera causa de oclusión de colon en asa cerrada. Se necesitan al menos un mesenterio largo y móvil, como lo son el ciego y sigmoides, que es en mayor frecuencia la localización de los vólvulos, ya que en el transverso, al tener un mesenterio más corto, va a ser menos frecuente que se presente el vólvulo. El giro o la formación del vólvulo va a obedecer el eje largo o eje corto, a lo cual vamos a llamar órgano axial o mesentero axial. El vólvulo gástrico va a ser poco frecuente. Clínicamente se le va a caracterizar por la triada de Bocher. Los tipos van a ser órgano axial, que va a ser el más frecuente, y mesentero axial va a ser menos frecuente. Este siempre o en la mayoría de los casos se le va a relacionar con un defecto diafragmático. Aquí tenemos dos imágenes en relación al vólvulo gástrico. La primera corresponde a una rotación órgano-axial, en la cual vamos a identificar la rotación hacia arriba del estómago a lo largo de su eje, lo que resulta en una inversión de la curvatura mayor por encima de la curvatura menor. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo del vólvulo mesenteroaxial, en el cual se va a observar el desplazamiento del estómago, en específico el área del antro, por arriba y por abajo se va a ubicar el píloro. Esto en relación a que el estómago gira en su eje corto y se ubican en diferentes posiciones estas dos estructuras. El vólvulo medio va a ser más frecuentemente en niños. La clínica se caracteriza por la presencia de vómitos biliosos en un 60 a 80% de los casos. La etiología más común va a ser por malrotación intestinal. Por radiografía no vamos a encontrar datos específicos de malrotación intestinal, sin embargo, por ultrasonido y por tomografía podemos observar la posición anormal de la vena y de la arteria mesentérica, así como también por medio de un estudio de un tránsito intestinal, vamos a ver una alteración en la disposición de los intestinos por medio de este estudio. Ahora, este tipo de vólvulo pues va a estar dado por una mala fijación del mesenterio al intestino delgado, que da como resultado una raíz mesentérica anormalmente corta. Esto permite que el intestino delgado se gire alrededor del mesenterio, provocando obstrucción y posiblemente isquemia. Aquí tenemos algunos ejemplos. La primera imagen, que corresponde a un tránsito intestinal en el cual se identifica el paso de medio de contraste a través del estómago al intestino delgado, identificándose el ángulo de Treitz en posición anormal, es decir, paravertebral derecho. Además de esto, se puede identificar la típica apariencia en sacacorchos del intestino delgado. Esto debido a un vólvulo a nivel del yeyuno. En la imagen inferior, que corresponde a una tomografía en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso, se puede identificar, señalado con las puntas de flecha, la alteración en la disposición de la vena y de la arteria mesentérica. El vólvulo cecal representa del 1 al 3% de todos los casos de vólvulo colónico. Va a estar asociado a anomalías congénitas de la fijación, lo cual va a ser una fijación anormal del colon derecho al retroperitoneo. Esto va a alterar la motilidad anormal del colon derecho en pacientes jóvenes entre 30 a 60 años. La radiografía se va a caracterizar por la presencia de una víscera dilatada llena de gas, localizada ectópicamente en cuadrante superior izquierdo o mesogastrio. En esta imagen tenemos una radiografía de abdomen magnificada, en la cual se caracteriza por la presencia de un aumento en la dilatación de asa intestinal gruesa.
la cual está ubicada a nivel de mesogastro y epigastro, en relación a un vólvulo cecal. Estas son imágenes de tomografía de abdomen con medio de contraste intravenoso, en la cual se hicieron reconstrucciones coronales. Por medio de la flecha azul se observa la dilatación a nivel del ciego que se desplaza hacia la parte superior derecha del abdomen, y además hay una torsión focal del mesenterio y de los vasos, marcados con la flecha amarilla. Adyacente a este, la presencia de un punto de transición focal marcado con la flecha roja. Además, la presencia de líquido mesentérico relacionado con la congestión venosa y la isquemia. En cuanto al vólvulo sigmoide, es el sitio más común de vólvulo colónico y representa entre el 60 y 75% de los casos de vólvulo colónico. Generalmente se considera una afección adquirida porque su prevalencia aumenta en personas con estreñimiento crónico y redundancia del colon sigmoide, debido a una dieta alta en fibra, embarazo, hospitalización o enfermedad de Chagas. En los países desarrollados, el vólvulo sigmoide es una causa común de obstrucción intestinal y en ausencia de neoplasia o enfermedad diverticular. Los síntomas clínicos asociados suelen ser inespecíficos e incluyen náuseas, dolor abdominal, vómitos, dado que los pacientes suelen presentar dolor inespecífico y síntomas de obstrucción intestinal. A menudo se realiza una radiografía convencional como parte de la evaluación inicial. Los datos por radiografía que vamos a encontrar en el vólvulo sigmoideo será el signo del grano de café, el cual ya habíamos visto con anterioridad, el cual se va a deber a un aumento en la dilatación de la luz intestinal asociado a edema de la pared. También vamos a encontrar el signo de las 3 líneas, el cual va a deberse a edema de la pared de la asa intestinal afectada. Y la imagen en U invertida, la cual va a deberse específicamente a la localización del vólvulo. Por tomografía vamos a encontrar los signos del pico y signo del remolino. El signo del pico va a estar dado por una rotación del asa intestinal aferente y eferente alrededor de un punto fijo, por lo cual se va a ver un aumento en la densidad periférica y nos va a dar la apariencia típica de un pico dado por el edema de la pared intestinal. El signo del remolino va a estar dado por la vascularidad o los vasos aferentes y eferentes ubicados en este sitio, y nos van a dar un giro en el mesenterio junto a los vasos asociados y por lo tanto un signo de remolino. Aquí tenemos una tomografía de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se puede observar en la magnificación la presencia del signo del pico, el cual va a deberse a una rotación del asa intestinal aferente y eferente con edema de la pared. El informe tomográfico por lo menos debe de contener lo siguiente: ubicación de la obstrucción, longitud del segmento de la obstrucción, ya sea si es corto menor a 10 centímetros o largo mayor a 10 centímetros. Evidenciar la posible causa, ya sea un tumor, linfadenopatía, vólvulos o inflamación, como diverticulitis o enfermedad inflamatoria. También se debe de identificar o descartar la presencia de complicaciones como serían compromiso vascular, neumotosis, aire libre o líquido libre. Nuestro siguiente tema a abordar es el neumoperitoneo, el cual va a corresponder a gas dentro de la cavidad peritoneal. Las causas pueden ser diversas, intrínsecas o extrínsecas. Las causas intrínsecas pudiera corresponder a alguna enfermedad ulcerosa péptica perforada, a alguna diverticulitis complicada, a una apendicitis complicada, colecistitis enfisемatosa, neumotosis intestinal, enfermedad de Crohn y megacolon tóxico. Las causas extrínsecas pudiera ser iatrogénica, trauma abdominal o posquirúrgico. La radiografía convencional tiene una sensibilidad del 55 al 85%. Se deben realizar proyecciones adecuadas para poder determinar una considerable cantidad de gas,
de 1 a 2 centímetros cúbicos. Para eso es necesario que además de la radiografía en anteroposterior en decúbito supino y bipedestación, se realicen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal o una proyección tangencial. Aquí tenemos 4 imágenes de radiografía convencional. La primera, que corresponde a una radiografía en anteroposterior en decúbito supino y señalado con la punta de flecha la presencia del signo del ligamento falciforme, que consiste en la visualización de este ligamento al estar rodeado de aire. Veremos una estructura lineal en hipocondrio derecho inclinada. Asimismo, podemos observar con las flechas negras la presencia del signo de doble pared, las cuales en condiciones normales no se puede delimitar la pared externa de las asas intestinales, pero cuando hay neumoperitoneo se puede ver tanto la pared interna como la pared externa. En la siguiente imagen, que corresponde a una radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal, se puede verificar la presencia de neumoperitoneo. En la siguiente imagen, en la parte inferior izquierda, que corresponde a otra radiografía en decúbito lateral izquierdo, en la cual se puede identificar una radiotransparencia con tendencia a la superficie. Esto en relación a neumoperitoneo, al igual que la siguiente imagen, que corresponde a un neumoperitoneo lineal. Contamos con una radiografía de abdomen con proyección tangencial, a la cual se le realiza una pequeña femenina con distensión abdominal. Como dato positivo tenemos la radiotransparencia adyacente a la pared anterior del abdomen en relación a neumoperitoneo. Se describen más de 14 signos en relación a neumoperitoneo. En esta presentación abordaremos algunos de ellos. Aquí tenemos en la primera imagen una magnificación de una radiografía simple de abdomen en la cual se evidencia con las flechas huecas la presencia de aire en ambos lados de la pared gástrica o intestinal, que indica la existencia de neumoperitoneo. En la segunda imagen tenemos una radiografía de abdomen en decúbito supino en la cual se señala con las flechas blancas la presencia de una línea radiotransparente adyacente a la pared del colon transverso, en relación al signo de doble pared. Aquí tenemos el signo del triángulo, el cual se va a caracterizar por la presencia de aire entre 3 asas o entre 2 asas y el peritoneo. Se presenta como un triángulo radiotransparente, tal como lo vemos en esta radiografía en decúbito supino anteroposterior de abdomen, en la cual se identifica a nivel de intestino delgado la presencia de un triángulo radiotransparente, el cual está delimitado por varias paredes de intestino delgado. El signo de la cúpula se va a caracterizar por la presencia de aire por debajo del tendón central del diafragma, en el espacio sufrémnico medio. El neumoperitoneo podrá delimitarse por un margen superior nítido, que correspondería al diafragma. En este caso tenemos una radiografía de abdomen en decúbito supino, en el cual se identifica con las puntas de flecha la presencia de radiotransferencia subdiafragmática, en relación al signo de la cúpula. El signo del ligamento falciforme se caracteriza por la presencia de gas que rodea el ligamento por ambos lados o lo delimita por uno, de tal forma que el ligamento aparece como una línea superpuesta en la parte medial del hígado o paralela a la columna. Aquí tenemos una radiografía anteroposterior de abdomen en decúbito supino, en la cual se puede delimitar claramente el ligamento falciforme como una línea radioopaca. El signo del ligamento de Teres se caracteriza por una banda con densidad de partes blandas que cruza el cuadrante superior derecho desde el borde inferior hepático hasta la región periumbilical, tal como lo podemos observar en esta radiografía en decúbito supino de abdomen, en la cual en la magnificación se identifica una línea radioopaca que va desde el borde inferior del hígado hasta la columna, en relación al ligamento de Teres. El signo de la V invertida consiste en la presencia de aire alrededor de los ligamentos umbilicales laterales que dibuja en estos
como dos líneas radiopacas convergentes hacia arriba. En este caso tenemos una radiografía de abdomen en decúbito supino con una magnificación a nivel de la pelvis en la cual podemos identificar dos líneas radiopacas que convergen en el centro de la columna en relación a los ligamentos umbilicales, dándonos el signo de la V invertida. En el caso del signo del uraco, podemos observar que este se va a caracterizar por la presencia de aire en ambos lados del uraco, por lo que se puede observar en esta radiografía como una línea radioopaca que cruza desde la pelvis hasta el borde lateral de la columna en relación al signo del uraco. El signo del balón de rugby va a corresponder a la presencia de aire en cavidad peritoneal, que va a recordar a la morfología de un balón de rugby. En este caso va a corresponder al neumoperitoneo masivo. Aquí tenemos una radiografía de abdomen en decúbito supino, en la cual podemos ver un aumento en la radiotransparencia difusa de todo el abdomen, dándonos el signo característico de balón de rugby. En cuanto al signo del hígado radiotransparente, va a corresponder a la acumulación de aire intraperitoneal entre la cara anterior del hígado y el peritoneo, que puede observarse como una zona radiotransparente. En este caso, vamos a tener pérdida de la radioopacidad del hígado, lo cual nos va a dar el signo característico. El signo de la vesícula visible se va a caracterizar por la presencia de aire alrededor de la vesícula, tal como lo tenemos en esta radiografía de abdomen, en la cual se evidencia la presencia de una radiotransparencia alrededor de la vesícula. El signo del sombrero de Dux va a estar caracterizado por la presencia de aire en el espacio de Morrison, es decir, entre la cara inferior del lóbulo hepático derecho y el polo superior del riñón derecho, tal como lo podemos ver en esta imagen de radiografía con una magnificación en la cual se puede ver como un triángulo con una concavidad inferior. El signo de los delfines se va a caracterizar por la presencia de aire en el abdomen a nivel de las inserciones subdiafragmáticas. En este caso se van a poder observar como líneas paralelas y curvas en relación al signo de los delfines. En cuanto al signo de las inserciones diafragmáticas, será el gas extraluminal que dibuja las inserciones diafragmáticas derechas como dos o tres líneas curvas con densidad de partes blandas cuyos extremos superomediales se unen en la zona del tendón central del diafragma, tal como lo podemos observar en esta radiografía de tórax, en la cual en la magnificación se puede observar dos líneas radiopacas en relación a las inserciones diafragmáticas. El signo de alas de gaviota va a estar caracterizado por la presencia de aire subdiafragmático, tal como lo tenemos en esta radiografía de tórax con una magnificación a nivel del diafragma, en el cual se puede observar la presencia de una radiotransparencia lineal subdiafragmática. En cuanto al signo de neumobilia, va a estar caracterizada por la presencia de aire lineal dentro del hígado. En el caso del ultrasonido va a ser menos sensible para poder determinar la presencia de neumoperitoneo y determinar la causa y localización. Aquí vamos a poder observar la presencia de un refuerzo acústico posterior, el cual podemos ver que es adyacente a la pared peritoneal. En este caso tenemos dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual, señalados por las puntas de flecha, podemos identificar el refuerzo acústico posterior que está determinado por la presencia de aire. La tomografía computada se ha establecido como la técnica de imagen más útil para identificar la presencia y sitio y causa de perforación del tracto gastrointestinal con una sensibilidad del 82 al 90%. La técnica a utilizar va desde las cúpulas diafragmáticas hasta el piso pélvico con un grosor de corte menor a 5 milímetros, con una fase simple y una fase contrastada, la cual se va a adquirir a los 70 a 80 segundos después de la administración del medio de contraste. El medio de contraste se va a administrar en un rango de 3 a 4 mililitros por segundo y se va a adquirir una ventana para pulmón.
Aquí tenemos una amplificación de una tomografía de abdomen con ventana para pulmón, en la cual se pueden identificar la presencia de múltiples corpúsculos aéreos adyacentes al peritoneo, así como la presencia de corpúsculos puntiformes a nivel de tejidos blandos en la pared lateral del abdomen. Los datos de tomografía que vamos a poder identificar en una perforación gastrointestinal los vamos a dividir como datos directos y datos indirectos. Los datos directos va a corresponder a la discontinuidad de la pared intestinal y a la presencia de aire extraluminal. Los datos indirectos corresponden al engrosamiento de la pared intestinal, reforzamiento anormal de la pared intestinal y un absceso adyacente al intestino. Aquí tenemos una tomografía de abdomen en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso, en la cual se puede identificar la presencia de imágenes fusiformes adyacentes al duodeno en relación a aire extraluminal, así como también la presencia de líquido retroperitoneal, señalado por las puntas de flecha. En cuanto a la evaluación focalizada con ecografía en trauma, o FAST, por sus siglas en inglés, es una ecografía que se utilizó por primera vez para el examen de pacientes con traumatismos en la década de 1970 en Europa. No se adoptó ampliamente en Norteamérica hasta la década de los 90, época en la que el acrónimo FAST se definió como una ecografía abdominal enfocada para traumatismos. A medida que el FAST evolucionó hacia un examen más exhaustivo, el acrónimo se cambió a evaluación enfocada con ecografía para traumatismos. Desde entonces, el FAST se ha convertido en la modalidad de cribado inicial común en la mayoría de los centros de traumatismo, ya sea en Estados Unidos y en el mundo. Está incluida en el ATLS. En cuanto a sus indicaciones generales, incluyen traumatismo abdominal o torácico, ya sea cerrado o penetrante, choque hipovolémico o hipotensión indiferenciados. En cuanto a sus contraindicaciones, no existen contraindicaciones absolutas, sin embargo, este no debe de retrasar las maniobras de reanimación en pacientes en situación crítica. El equipo que se utilizará para esta evaluación será un ultrasonido portátil, el cual cuente con un transductor convexo de 3.5 a 5 MHz. En algunas ocasiones puede ser útil la utilización de un transductor lineal, el cual nos pueda permitir una adecuada evaluación de la ventana pericárdica o subsifoidea, y este tipo de estudio no debe de demorar más de 5 minutos. Al iniciar el FAST, se busca responder inicialmente si hay hemoperitoneo. Para ello se definen 3 ventanas. Existe la ventana hepatorrenal, que se ubica a nivel del cuadrante superior derecho, la ventana esplenorrenal, que está a nivel del cuadrante superior izquierdo, y la ventana pélvica, que se visualiza por encima de la sínfisis del pubis. En adición a este examen se agrega el término FAST extendido o FAST-E. Se refiere a la adición de un examen torácico, ofreciendo así un espectro más amplio para el diagnóstico de posibles lesiones potencialmente detectables. Al realizar este estudio, se adiciona la ventana subsifoidea con el fin de evaluar la presencia de taponamiento cardíaco y las ventanas en ápices pulmonares para descartar hemotórax o neumotórax. La mortalidad aumenta 1% por cada 3 minutos de retraso en el tratamiento, por lo cual la detección de líquido libre como signo indirecto de hemorragia o de lesión a órganos sólidos es indispensable para esta evaluación, lo cual permite una revisión rápida de la cavidad intra o extraperitoneal para detectarlo. En cuanto al cuadrante superior derecho, que evalúa el espacio hepatorrenal, espacio de Morrison y la base pulmonar derecha, es uno de los más sensibles para el diagnóstico de hemoperitoneo y la más fácil de obtener técnicamente. Se consigue ubicando el transductor un poco más adelante de la línea media axilar derecha, entre el séptimo y octavo arcos costales. Es importante visualizar el diafragma para definir la presencia de posible hemotórax, y para una adecuada evaluación de esta ventana es necesario mover el transductor de arriba abajo del dorso del paciente. En el video derecho podemos observar la presencia de hígado y riñón normal. En cuanto al video izquierdo, por medio de la vista de cuadrante superior derecho, se muestran cambios en ecogenicidad hepática con áreas focales hipoecogénicas, además de la presencia de líquido
hepático circundante en relación a laceración hepática en un paciente involucrado en un accidente automovilístico. En cuanto a la vista del cuadrante superior izquierdo que evalúa el espacio espleno-renal, se utiliza el vaso como ventana acústica. Además, se visualiza la base pulmonar y el espacio parietocólico ipsilateral. Se consigue ubicando el transductor a nivel de la línea axilar posterior entre el séptimo y octavo arco costal. Al igual que la ventana derecha, se debe ubicar el diafragma y para obtener mejores imágenes es necesario mover el transductor de arriba abajo del dorso del paciente. En el video derecho se visualiza en tiempo real el cuadrante superior izquierdo en el que se muestran vaso y riñón normales. En el video izquierdo se observan cambios en la ecogenicidad del vaso con apariencia heterogénea debido a zonas focales hiperecogénicas, además de líquido periesplénico, en relación a laceración esplénica y rotura en un paciente con traumatismo abdominal cerrado. La ventana pélvica o suprapúbica se indica para evaluar la presencia de líquido libre a nivel pélvico. Esta ventana no descarta fracturas pélvicas porque este líquido puede provenir de lesión de víscera sólida. En pacientes mujeres en edad reproductiva, pequeñas cantidades de líquido libre, hasta de 50 mililitros en el fondo de saco de Douglas, se considera fisiológico y las cantidades superiores a 50 mililitros deben considerarse patológicas en el contexto de un traumatismo. La vejiga llena se puede utilizar como una ventana ecográfica. La ausencia de orina hace que el resultado no sea confiable y si es necesario la posición de Trendelenburg inverso puede mejorar la detección de líquido libre en la pelvis. En esta ventana se puede obtener por medio del transductor a nivel suprapúbico y se debe visualizar en eje longitudinal y transversal. En las imágenes siguientes vemos ejemplos de una vista transversal suprapúbica sin evidencia de líquido libre. Sin embargo, en la siguiente imagen, en una vista longitudinal, se identifica líquido libre en pelvis. En cuanto a la ventana pericárdica que busca detectar la presencia de taponamiento cardíaco, el transductor se va a ubicar a nivel subsifoideo y se utiliza el hígado como ventana acústica para mejorar la resolución. En ocasiones no es posible obtener esta imagen, ya sea por dolor, distensión o mala ventana, y entonces debe de realizarse por medio de un eje paraesternal izquierdo. En el video derecho, por medio de la vista subcostal normal de 4 cámaras del corazón, muestra una pequeña cantidad de líquido pericárdico alrededor del ápice, mientras que en el video izquierdo muestra líquido pericárdico circundante en relación a hemopericardio en un paciente con traumatismo cerrado. En cuanto a su interpretación, básicamente se define como positivo o negativo. Positivo cuando llegamos a encontrar en cualquiera de estos espacios líquido libre, tomando en cuenta las consideraciones en cada uno de ellos. Este tendrá una sensibilidad del 64 al 98% y una especificidad del 86 al 100%. La causa más común de abdomen agudo en pacientes pediátricos y adultos es la apendicitis, mientras que en adultos mayores es la oclusión intestinal. La tomografía es el estándar de oro para la identificación de la causa, etiología y complicaciones de apendicitis, así como también para la obstrucción intestinal. En el caso de la radiografía, es el primer estudio que se solicita en pacientes con abdomen agudo, sin embargo tiene poca sensibilidad y especificidad para la mayoría de los casos, por lo tanto es útil principalmente en la sospecha de oclusión intestinal o neumoperitoneo. En cuanto el FAST, es una herramienta que mejora la evaluación del paciente politraumatizado y ayuda a la toma de decisiones en cuanto al tratamiento del paciente. Gracias por